a todos. Anteriormente estuvimos hablando de cómo hoy día se predica de manera censurada, con menosprecio, en contra de los ministros que viven del Evangelio, ¿no? Y vimos por la palabra cómo claramente nos muestra que esto es un derecho que el Señor nos dio, que está en nosotros si emplearlo o no, y que no debemos de abusar de este derecho y no podemos poner obstáculos al Evangelio. Dicho eso, hoy quiero abundar un poco más algo relacionado a ese mismo tema que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos a la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso del 17 al 18. Ok. Primera de Timoteo, aquí Pablo se dirige a su hijo en la fe, Timoteo, donde le da una serie de instrucciones en esta carta, entre las cuales está una de las que vamos a hablar, ¿verdad? Una de las que vamos a hablar en estos dos versos. Ok. Verso 17, Pablo le dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes eran los ancianos en este entonces? Eran los líderes de la iglesia, eran los obispos, eran los pastores. Y algo interesante es que habla de ancianos, y esto alude a personas que eran dedicadas, personas que llevaban tiempo ya haciendo este trabajo, ¿no? Anteriormente, creo que es en esta misma carta, él le escribe a Timoteo diciéndole que quienes toman este cargo de líderes tenían que ser personas que no fuesen nuevas, es decir, novatas. O sea, personas que tenían que hacerlo, personas que llevaban ya tiempo. Amén. Que tenían cierta reputación, que habían sido puestos a prueba, ¿no? Entonces quiero que tomemos eso en cuenta para lo que vamos a hablar ahora, para lo que vamos a hablar más adelante. Ok. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Él le dice a Timoteo que los ancianos, estas personas que eran dedicadas al Evangelio, que vivían del Evangelio, que gobernaban bien, en otras palabras, merecían una paga. Sean tenidos por dignos de doble honor. A eso se refiere con honor. Ellos merecían una paga. Cuando hablamos de honor, se refiere a honrar, y podemos honrar a un ministro, una persona, de muchas maneras, ciertamente, ¿ok? Pero principalmente se le honra a las personas que trabajan de manera económica, ¿no? Así que Pablo le exhorta a Timoteo a que se les pague a estas personas. Pero fíjese que no tan solo él exhorta a que se le honre, sino que esa honra, él le dice que sea doble.
O sea, que la paga, ellos merecían una paga y merecían una paga más generosa. A eso se refiere, ¿no? Estos ancianos. Luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobernaban bien, que trabajaban en predicar y enseñar, merecían una paga y una paga más generosa. Eso le exhortó Pablo a Timoteo. Y hoy día, cuando se habla de hacer esto, pues para muchos es una ofensa. Vemos que se predica en contra de esto. Mucha gente no está de acuerdo con que se le pague a un ministro, a alguien que gobierna bien, a un líder eclesiástico, a alguien que trabaja en predicar, enseñar. Amén. En estos ministerios, pero además, aparte de estos ministerios, hay otros que también se dedican a trabajar. Entiéndase, ministros que se dedican a la alabanza, etcétera. Entonces, si vemos aquí claramente que la escritura lo vemos, que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que a tales personas se les pague, se les honre. Vamos a utilizar la misma palabra, se les honre de esa manera, pues porque hoy día están en desacuerdo, porque hoy día es un tabú este tema en las iglesias, entre ministros. ¿Ok? También quiero aquí hacer hincapié en que predicar, lo vemos aquí, predicar y enseñar vienen siendo un trabajo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente tiene el concepto de que estas cosas, aparte de que dicen que las hagamos gratis porque Pablo las hizo así, ya vimos, ¿verdad? Ya expliqué en cuanto a eso en el video anterior. A pesar de que la gente, aparte de que la gente dice que debemos hacer esto gratis, pues la gente piensa que esto mucha gente lo hace, ¿no? Pues como pasatiempo o algo así. Pero vemos aquí que es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro oficio donde tú pues te preparaste como cualquier otro oficio en el que tú te dedicas y como cualquier otro oficio donde tú recibes una paga. Predicar, enseñar y cualquier otro tipo de ministerio que la gente viva de él viene siendo un trabajo y tenemos que verlo de esa manera. Es un trabajo. Verso 18, vamos al verso 18. Dice, pues la escritura dice, fíjese, Pablo dice, pues la escritura dice, nuevamente como hizo en 1 Corintios 9, él respalda su argumento con la misma palabra de Dios. Un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque como en estos tiempos, en aquellos también habían gente que quizás cuestionaban esto. Cuestionaban que al ministro se le pagara. Cuestionaban que a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los obispos, a los pastores,
se le diera sustento económico. Por algo el apóstol Pablo va a la escritura. O sea, es como si él dijera, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Igual que 1 Corintios 9. Pues la escritura dice, ¿y qué dice la escritura? Lo vemos aquí. No pondrás bozal al buey que trilla. Nuevamente repitió el versículo que habló en 1 Corintios 9. Un versículo, un verso del Antiguo Testamento, el cual era una ley, eran palabras de Dios mismo, ¿verdad? En cuanto a la agricultura, que hablaba del buey. Pero Pablo en 1 Corintios 9, si no has visto ese video, te exhorto a que vaya y lo veas, donde hablamos un poco más acerca de este verso. Y Pablo menciona en 1 Corintios 9 que el Señor no escribió esa ley o esa orden tan solo para los bueyes, sino que la escribió también para nosotros. No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey que estaba trabajando no podías ponerle un bozal porque mientras trabajaba también este buey se alimentaba. Era como recibiendo la paga de su trabajo. Pues así nosotros. Entonces vemos aquí que Pablo nuevamente confirma que no está mal. No está mal para aquellos ministros que predican en contra de esto, que creen que está mal, que menosprecian al que lo hace. Vemos aquí, es una ley, es una orden, Pablo lo dice en 1 Corintios 9. Entonces nuevamente lo confirma Pablo, y no tan solo hace mención de este versículo, sino que en este pasaje él menciona otro. Lo vemos, dice, y digno es el obrero de su salario. Esto es otro versículo, en este caso del Nuevo Testamento, y nada más y nada menos que unas palabras del mismo Señor Jesucristo. Estas palabras se encuentran en Lucas capítulo 10, verso 7. Allí vemos a Jesús dirigiéndose a sus discípulos, diciéndoles, digno es el obrero de su salario. O sea, entonces está claro. Está más que claro. Lo podemos ver aquí, lo que hablamos ya anteriormente en 1 Corintios 9. Nuevamente en este capítulo de 1 Timoteo 5, Pablo lo confirma. Y vemos unos detalles que si los recibimos, si les prestamos atención, podemos, si tenemos dudas, podemos, ¿verdad?, salir de esas dudas, podemos entender y comprender y ser libres de no caer en menosprecio y de censurar a aquel que vive del Evangelio. Que si vamos a corregir, que si vamos a, ¿verdad?, si vamos a corregir lo que está mal, pues como hablamos, sería en el caso de que una persona esté abusando del derecho que el Señor nos dio y que esté poniendo obstáculos al Evangelio. Pero no está mal. No está mal que las personas vivan del Evangelio, que las personas reciban, ¿verdad?, sean honradas de esta manera, si trabajan en algún ministerio, si se dedican. Lo vemos aquí, así que espero que les haya ayudado.
Si hay algún otro versículo, algún otro verso en la palabra que hable de este tema, pues lo estaremos tocando, pero quise hablar de este para añadirle a lo que hemos hablado ya y veamos que no solamente en aquel pasaje de Primera de Corintios se habla, sino que en este se confirma. Así que nada, compartan esto, espero que les haya ayudado, que les haya edificado, que les haya bendecido, que la gracia, la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que cada día nos llene más de su revelación, su conocimiento, para que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo.